Bienvenidos aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, una vez más. Gracias a aquellos que comparten, a aquellos que oran por nosotros. Una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder hablar de su palabra y de estar estudiando su palabra. Qué bendición, ¿verdad? Bendición de poder ser salvo, ¿verdad? La primera bendición de que Dios nos haya salvado y que Dios quiera compartir su sabiduría con nosotros. Miserables pecadores que merecíamos el infierno, Dios nos salva para ponernos en lugares celestiales y compartir su reino con nosotros. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos que ir preparándonos, ¿verdad? Preparándonos para entrar a esa ciudad, a estar al lado de Dios, a estar con Él. Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Con la Escritura, estudiando la Escritura. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos congregamos para eso, para prepararnos para la eternidad. Por eso la Biblia dice, prepárate para el encuentro de tu Creador, de tu Dios. Así que bueno, ese es el fin de nosotros, ¿verdad? Prepararnos para el encuentro con nuestro Salvador. Decimos que Cristo viene. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Prepararse, ¿verdad? Por eso estudiamos y nos congregamos. Obviamente que siempre luchamos por aquellos que no se congregan. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos todo. El cuerpo se prepara todo. Yo cuando me voy a bañar, no me lavo los pies y las piernas, sino que todo el cuerpo se tiene que bañar, ¿verdad? Para estar limpio. Entonces lo mismo en la iglesia. La iglesia igual, nos limpiamos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos purifica, dando todo el cuerpo. Porque si todo el cuerpo no está, parte del cuerpo se limpia y la otra parte no se limpia, ¿verdad? Así que bueno, son ejemplos, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado en su palabra, para que nosotros tengamos en cuenta y nos preparemos. Ya que decimos que Cristo viene, predicamos que Cristo viene, tenemos que demostrar con nuestra vida que nos estamos preparando. Así que bueno, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y se glorifique en los resultados. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos con los hermanos, Padre, para estudiar tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias por darnos esta oportunidad. Sin duda no merecemos, la tenemos por tu gracia. Y te alabamos por eso. Te alabamos porque tú eres Dios y tú eres bueno en gran manera. Y Padre, queremos rogar para que tú nos abras el entendimiento, para entenderte, para poder vivir sabiamente en este mundo, oh Dios, que está rodeado de necedad y tiniebla. Y que está tu iglesia que tiene que vivir sabiamente y esforzarnos. Por eso ruego por tu iglesia. Padre, es el día, oh Dios, del estudio bíblico para tu iglesia, para que tu iglesia se prepare. Tu Hijo viene a buscarnos. Y Padre, viene a buscar hijos preparados, iglesia preparada. Por eso ruego por tu iglesia que en Durazno, para que tengas misericordia y nos ayude. Padre, gracias por esta oportunidad y dame la sabiduría y el entendimiento para poder explicar tu palabra sabiamente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Eclesiastés y entramos en el capítulo 10. Estamos en el capítulo 10, vamos a tener una lectura del versículo 1 al 11 de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Las moscas muertas hacen querer y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todo que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en un lugar bajo, y siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que al portillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Amén. Hasta ahí vamos a estar en esta tarde, esta lectura, y vamos a ver si Dios me permite poder terminar, ¿verdad?, lo que he leído.
del 1 al 11. ¿Y qué vamos a ver? No descuidar la sabiduría. No descuidar la sabiduría, ese es el tema. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Salomón nos viene hablando, acuérdense, que la sabiduría no garantiza el resultado. Pero ahora Salomón dice, no descuiden, a pesar que ustedes viven en un mundo donde no lo valoran, en un mundo que al contrario los odia y persigue al cristiano, ¿verdad? No valora la sabiduría de Dios, no valora la vida del cristiano, no valora cómo el cristiano se conduce en este mundo. ¿Quién lo valora? Dios. Entonces, si Dios lo valora, nosotros como creyentes no debemos descuidar la sabiduría. Tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Como dice la Biblia, velar, estar atentos. ¿Atentos a qué? A no andar como los necios, sino andar como los sabios. Bueno, el creyente en Dios tiene el Espíritu Santo, pero eso no garantiza que tengamos el Espíritu Santo, que todo nos va a ir bien. Al contrario, el Señor dijo, en el mundo van a hallar aflicción, pero el sabio, ¿qué hace? Confía en Dios, confía en la palabra, confía, ¿verdad? Muchas veces, ayer hablábamos con los hermanos después de la evangelización, bueno, muchas veces nos bajoneamos, ¿verdad? Nos bajoneamos y queremos bajar los brazos, pero vamos a la palabra y confiamos. Dios me habla y confío. Bueno, sí, Señor, vamos y en oración y somos sinceros, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser hipócritas con Dios, porque Dios sabe todo, sabe cómo nos sentimos. Señor, tú sabes cómo me siento. Pero Padre, ayúdame a confiar más en ti, a confiar más en tu palabra. Bueno, ser cristiano no garantiza tener éxito en este mundo, vamos a tener éxito en el futuro, en la gloria, ¿verdad? Dios nos va a dar recompensas eternas y la mejor recompensa es vivir con su Hijo Jesucristo. No pedimos nada que estar con Él, vivir con Él y contemplarlo. Y bueno, pero mientras estamos en este mundo no debemos descuidar la sabiduría. Entonces debemos, Salomón en el capítulo 9, versículo que estuvo mirando, versículo 11 al 17, al 18, perdón, el miércoles pasado nos comentan, nos hace una historia, ¿verdad?, de un hombre pobre pero sabio que libera a un pueblo. Después de que liberó el pueblo, ya el pueblo se olvidó de él. Y no pasa eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros como creyentes estamos haciendo cosas buenas, pasan los años, después el pueblo no se acuerda del creyente, de lo que hizo y lo que no hizo. Lo mismo un gobernante bueno. Bueno, también, en vez de mirar lo bueno, siempre están mirando lo malo. Y siempre critican al gobierno, y siempre están contra el gobierno, ¿verdad? Y así es el ser humano, somos así. El ser humano es así. Por culpa del pecado, el ser humano actúa neciamente. Nosotros estamos en un cuerpo que nos impulsa a actuar, nos empuja a actuar neciamente. Por eso Dios dice, no descuides la sabiduría, no la descuides. 10.1, dice Eclesiastés 10.1, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, podemos caer en desgracia, en pecar, ¿verdad? Y actuar como necios. Cuando pecamos es porque estamos actuando como los necios, ¿verdad? Actuando en necedad. Y cuando actuamos en necedad, todo lo bueno que hicimos, todo lo bueno, el buen testimonio, todo lo bueno que hicimos a otras personas, bueno, un momento de locura, un momento de desenfreno que nos dejamos dominar por las emociones, por el enojo, echamos abajo todo. Por eso dice Salomón, las moscas muertas, estas moscas muertas serían las actitudes necias, ¿verdad? Hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Bueno, el perfume es el testimonio de la persona. Bueno, una pequeña necedad, un pequeño pecado echa abajo todo lo bueno que hemos hecho. Por eso no debemos de descuidar la sabiduría. ¿Por qué? Porque va a venir, de verdad, la necedad que tenemos dentro y va a querer destruir todo lo bueno que ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida, para que el mundo se jacte, se ría, Satanás se burle y echamos a perder todo lo que hicimos, ¿verdad? ¿Cuántas veces también hemos visto predicadores que años han sido fieles al Señor, pero han permitido un pequeño pecado? ¿Y qué ha pasado? Ese pequeño pecado contaminado la iglesia va en declive. Y todo lo bueno que hicieron los hermanos ahí, tantos hermanos y hermanos que trabajaron, se esforzaron, murieron, sirviendo, bueno, por un pecado, permitir el pecado,
ahí esa iglesia se desborona, ¿verdad? Por eso, y eso echa mal olor. En vez de ser un perfume agradable, ese incienso, ¿verdad? Que está dando aroma, y Dios desde el cielo está aspirando, diciendo, qué lindo mi iglesia, cómo está trabajando, pero cuando la iglesia permite el pecado, como estamos mirando en la iglesia de Corinto el domingo, Dios dice, ¡wow, qué feo! Está ese olor, es un olor feo, no me agrada, no me agrada. Por eso tenemos que tener cuidado, qué aroma estamos dando, qué testimonio estamos llevando. Como vimos en Eclesiastés 9:18, que estábamos hoy estudiando antes de comenzar con los hermanos, 9:18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador destruye mucho bien. Un pecado destruye mucho bien. Por eso tenemos que tener cuidado con esas moscas, ¿verdad? Que contaminan y querezan la carne a un animal, ¿verdad? Cuando está lastimado, hay que cuidarlo de las moscas, porque si no, se quereza, ¿verdad? Y se contamina ese animal y se llena de gusano. Bueno, esas moscas están dentro de nosotros, y si nosotros no las tenemos controladas con la sabiduría, nos va a contaminar y vamos a estar dando un mal olor, un mal ejemplo, ¿verdad? No vamos a estar representando a Dios. Debemos, por eso el versículo 1, la segunda parte, dice, debemos de tener cuidado cómo hablamos o cómo actuamos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está mirando. Por eso dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El mundo muchas veces, ¿cuántas veces cuando, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, que actuamos neciamente o alocadamente, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, te dice, no te conocía esa parte. Siempre hablando de Dios, siempre hablando bien, pero ahora veo que te enojaste y ¿qué pasó? Y ahí uno dice, actué como los necios. ¿Se entiende? Y el mundo lo está mirando. Acuérdense, Moisés, ¿qué le pasó? No entró a la tierra prometida, ¿por qué? Por un momento de locura, un momento de necedad. Todo lo bueno que hizo Moisés, ¿verdad? Preparó el pueblo para entrar con la tierra prometida. Todo el esfuerzo que hizo 40 años Moisés en el desierto junto con su hermano Aarón. Llega el momento, por una locura, no entra al reino. No entra, a la tierra prometida. No entra a Canaán. Por un momento de locura, por no hacer lo que Dios le mandó, sino hacer lo que él quería hacer, ¿verdad? Por dejarse llevar por el enojo. Entonces vemos cuántas veces nosotros podemos perder recompensa por actuar como los necios. ¿Quién sale perjudicado? Nosotros mismos. Dios no sale perjudicado. Somos nosotros que salimos perjudicados por actuar como los necios y perjudicamos a los demás, ¿verdad? Por dar mal testimonio, perjudicamos a los demás. Vamos a ver Primera de Crónica, otro ejemplo. Un hombre, Primera de Crónica, capítulo 21. Un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos también que cayó. Si él cayó, ¿nosotros no podemos caer? Claro que sí. Debemos estar pensando, ¿saben cuándo nosotros estamos en grave peligro? Cuando decimos, yo estoy bien, yo no voy a caer. Ahí estás en grave peligro porque vas a caer. Pero si tú vas por la vida velando y preocupándote en no caer, en no actuar como los necios, ahí no caes. Pero cuando dices, ¿está usted bien así? Yo estoy bien, soy sabio, soy salvo, ya está, ya lo conseguí. Bueno, ahí donde estás en grave peligro de caer, en la necedad. Primera Crónicas 21, versículo 8 al 14. Es algo, ya lo he conocido, pero vamos a leerlo como ejemplo. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Qué hizo David? ¿Censó al pueblo? ¿Dios le mandó a censar al pueblo? No. ¿Qué tenía que hacer David? Gobernar de acuerdo a los parámetros de Dios. ¿Quién era el que ponía al rey? Dios. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que él quería? No, para hacer lo que Dios quería. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué dice 1 Pedro que somos? Reyes. ¿No? Somos reyes. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere, no para hacer lo que nosotros queremos. Entonces acá vemos un rey, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, dice versículo 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo, y viendo
Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses sean derrotados delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. ¿Trae consecuencia el pecado de uno? Claro que sí, acá vemos. No, David dice, pero pequé yo, que sea yo perjudicado. No, salieron 70.000 personas, murieron por culpa de tomar una decisión alocadamente. ¿Qué nos está enseñando Dios esto? Que el pecado trae consecuencias, que tenemos que andar sabiamente. No, es mi pecado, yo soy así. Bueno, ¿sabes qué? Eres un necio. Porque así actúan los necios, ¿verdad? Así piensan los necios. Actúan alocadamente. Yo soy así. Pero están contaminando su vida, su casa y la iglesia. Y la iglesia muchas veces no camina por muchas veces culpa de nosotros, por nuestro pecado, por no actuar, por no pensar sabiamente. Segunda de Crónicas, otro ejemplo, 16. Me gusta poner ejemplos bíblicos para que vean que no son mis palabras, sino que es lo que dice Dios. Segunda de Crónicas 16, versículos 6 al 9. Dice así la palabra. Entonces el rey Asa tomó a toda Judá y se llevaron a armar la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, el rey de Judá, y le dijo, por cuanto has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, con carro y mucha gente de caballo, y con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, Dios le había dado todos los enemigos a Asa en sus manos. Y cuando Asa tiene que tomar una decisión y apoyarse en lo que Dios le dijo, ¿se apoya en quién? En un rey pagano. ¿Se entiende? Porque, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos perfeccionemos. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Acá, en este momento. Perfeccionándonos. ¿Por qué? Porque esto a Dios le agrada. Por eso invitamos a los hermanos que se congreguen. ¿Para qué? Para que agraden a Dios, no para que me agraden a mí, sino para que agraden a Dios. Bueno, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué hizo Asa? Por tomar una mala decisión, Asa, bueno, tuvo más guerra. En vez de tener más paz, tuvo más guerra. ¿Por qué? Porque se apoyó en la palabra de un rey pagano en vez de apoyarse en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos apoyamos en lo que dice el político, lo que me dice mi padre, lo que dice mi madre, lo que dice un vecino, lo que dice un pastor, un hombre, antes de apoyarnos en lo que dice las escrituras de Dios. ¿Y eso qué va a traer? Consecuencias. ¿Para quién? Mal para mí, y para mi familia, y para la congregación. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho mal? ¿Cuántas veces hemos no solamente caído nosotros en ese mal, hemos sido perjudicados, sino que hemos hecho perjudicar hasta nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, hasta la iglesia? Un pequeño pecado, acuérdense, hace mucho mal. Tengamos cuidado, por eso no debemos de cuidar la sabiduría. Por eso tenemos que estudiar la Escritura, memorizado. ¿Cómo vamos a cuidar nuestra vida si no sabemos la Escritura? ¿Verdad? Por eso tenemos que estudiar las Escrituras. Eclesiastés, volvemos a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Bueno, la representación de la mano derecha en la Biblia es visto como considerado, ¿verdad?, de la mano de Dios. ¿Ah? De la mano de Dios. Cuando uno está en la mano de Dios, ¿qué recibe? Protección, fuerza, justicia, ¿verdad? El Señor dijo, de mi mano nadie lo va a arrebatar. Bueno, la Biblia muchas veces habla de la mano de Dios y la mano derecha. Y estar en la mano derecha es recibir el favor, gracia
de Dios. Todas estas cosas, todos los beneficios de estar en la mano derecha de Dios. Por eso el corazón del sabio, la mente del sabio, del creyente, debe estar enfocada de lo que proviene de Dios, ¿verdad? Porque obviamente estamos en la mano de Dios, que estamos enfocados en las cosas de Dios. Cuando hablan de la mano izquierda en la Biblia, muchas veces viene en términos negativos, ¿verdad? Viene la necedad, que son aquellos, ¿verdad?, que no están mirando a Dios, sino que están mirando en sus fuerzas, están mirando lo que saben, están mirando lo que ellos recibieron del mundo y se apoyan lo que saben del mundo. Pero por eso hay una diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. No sé ustedes, pero a mí me pasa. Si voy a trabajar, hago mejor el trabajo con la mano diestra. Yo soy derecho. Con la mano diestra hago mejor el trabajo. Escribo mejor. Con la mano izquierda soy un desastre. ¿Qué quiere decir? Que soy derecho, ¿verdad? Y con la derecha hago mejor las cosas que con la izquierda. Entonces es un ejemplo, ¿verdad?, que tenemos que tener los cristianos. Bueno, de la mano derecha viene las cosas de Dios. Vamos a ver Mateo 25. ¿Por qué lo digo? Bueno, acá tenemos un ejemplo, hay varios ejemplos, pero no me va a bastar para hablar de la mano derecha de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo que el Señor Jesucristo dijo, Mateo 25, versículo 31 al 34. Está hablando el Señor Jesucristo del juicio de las naciones. Cuando Cristo venga a reinar y a enjuiciar las naciones. Cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, 25-31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ya vino en su gloria, y todos los santos ángeles con él, ya viene a reinar, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando cuando Cristo venga a reinar, ¿verdad? Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿a dónde? De su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ven? Acá ven un ejemplo cuando Dios habla de la derecha y de la izquierda. ¿Se dan cuenta? Bueno, vemos que el Señor va a ser aquel pastor, el príncipe de los pastores, el pastor que va a separar. Bueno, dentro de la iglesia hay cabritos, muchas veces no los conocemos, muchas veces están tan tapados que nosotros no lo podemos descubrir. Dios lo sabe. Y muchas veces nosotros vamos a morir en esta tierra y no vamos a saber quién era el cabrito dentro de la iglesia. Pero cuando Cristo venga, Él va a saber, ¿verdad? Y Él va a apartar los cabritos de las ovejas. Sí, que las ovejas van a estar a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así que bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que nos está hablando Eclesiastés. Del corazón del sabio está a su mano derecha, la mano de Dios, mano derecha, y el corazón del necio en la mano izquierda, los cabritos. Bien, seguimos. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 3. Y este dice: aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Bueno, vemos una persona necia. Muchas veces, a mí me pasa, no sé a ustedes, pero veo a los jóvenes cuando van colgando, que es muy de moda, colgando la moto. Una persona que respeta la autoridad, respeta la ley de tránsito, ¿qué dice? Pobre necio, se va a caer. No solamente que se va a caer, se va a lastimar, sino que puede lastimar a otro. ¿Qué va diciendo que va colgando la moto? La necesidad que tiene, ¿verdad? Y obviamente que hay 3, 4, 10, 20 necios más que, siempre les digo, las focas que aplauden, ¿verdad?, la necedad. Y dice: qué bien, qué bueno, qué bueno. Y la persona sabia va a decir: qué necio, pobre, ¿verdad? Pasa. Entonces el necio va demostrando que es necio. Pero el sabio tiene que ir demostrando que es sabio. Hay dos partes, dos grupos de personas, los necios y los sabios. Se tiene que ver, ¿verdad? El necio actúa como necio y el sabio debe actuar como sabio. Tiene que haber la diferencia. Eclesiastés, capítulo 2, versículo 14. Ya lo vimos, pero he volver a recalcarlo. 2.14, Eclesiastés: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tiniebla. Por eso andan como andan. ¿Por qué el necio anda así? Porque anda en tiniebla. Pero el sabio, ¿dónde tiene los ojos? En su cabeza, en su mente, en lo que ha aprendido, ¿verdad? En lo que ha aprendido. ¿Qué es lo que aprendió el sabio? Agradar a Dios.
Por eso nuestra mente tiene que estar enfocada en lo que hemos aprendido, en agradar a Dios, no descuidar la sabiduría, que es la única manera de agradar a Dios. Y el necio, obviamente, como anda en tinieblas, no sabe lo que hace, y obviamente que va a practicar las obras de las tinieblas. Y bueno, debemos usar la sabiduría para hacer el bien a nosotros mismos, a nuestra familia, a la iglesia, porque si no, vamos a actuar como los necios, a contaminar y hacer el mal a los que están al lado nuestro, ¿verdad? No es lo mismo un niño que se cría bajo los parámetros bíblicos de la sabiduría porque hay padres cristianos, a un joven, un niño que se cría en el mundo, en todo donde hay malas palabras y chumerío, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Por qué? Se va a ver ese muchacho cómo se crió. No quiere decir que va a ser salvo, sino que va a mostrarnos dónde los fundamentos que él tuvo como familia, ¿verdad? Si tiene padres que viven como los necios, y hablamos después de los jóvenes, qué horrible, ¿cómo está la juventud? Bueno, ¿y dónde aprendieron todas esas cosas? ¿Verdad? O muchas veces el joven lo aprende de la calle, porque los padres están tan afanados haciendo plata para que al niño no le falte nada, que descuidan lo principal, algo de sabiduría. ¿Dónde va a ir a buscar sabiduría el muchacho, el joven? Al mundo. Y ahí Satanás lo va a agarrar y lo va a hacer un rey de los sabios, de los necios. Un rey de los necios, ¿verdad? Porque el papá y la mamá están preocupados porque el nene no le falte lo material. Y eso ha pasado también en el ambiente cristiano, no solamente en el mundo. Por eso no descuides la sabiduría, dice Dios. Por eso el versículo 3 dice, va diciendo a todo que es necio, va diciendo a todo que es necio. ¿Y dónde nos habla la Biblia, en el Nuevo Testamento, de la necedad? Romano 1, que ya también lo hemos estudiado, nos habla Pablo, nos damos cuenta que el mismo espíritu que tenía Salomón lo tenía Pablo, y el mismo espíritu que tenía Pablo lo tenemos nosotros, así que tenemos la sabiduría para poder entender y hacer lo que es correcto, ¿verdad? No es que decir, bueno, pero Pablo, pero Salomón, ¿y qué tenía Salomón? El Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo? El Espíritu Santo. ¿Y qué tenés tú y qué tengo yo? El Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo? ¿Lo que hizo actuar sabiamente? Claro que sí. Claro que podemos actuar sabiamente. Ahora está a la disposición de nosotros en hacerlo o no hacerlo. No es culpa de nadie, es culpa mía, porque la decisión la tomo yo. Desde el momento que Cristo nos salva, nos da libertad. Libertad para vivir una vida sabiamente, ¿verdad? Pero también nos da libertad para actuar como necio. No es que Dios me está agarrando de la oreja y chichándome. No hagas eso, no hagas eso, ¿verdad? Nosotros somos libres, tenemos libre albedrío después de saber. De hacer lo correcto y de hacer lo incorrecto. Pero sabemos las consecuencias. Entonces, cuando el cristiano peca, no le debe echar la culpa a nadie. La culpa es de él, porque él tomó la decisión de pecar. Antes no tomábamos la decisión porque éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado. Bien, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Una persona que no defiende la verdad es un necio. ¿Y qué genera en Dios? La ira, el enojo, ¿verdad? Por eso nosotros no debemos descuidar la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó al mundo, verdad? ¿Cómo se manifiesta Dios al mundo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Todo lo que Dios creó, ¿qué vemos? El poder y la sabiduría de Dios. Bueno, el mundo no va a tener excusa. Dice, ay, no, yo no sabía nada de Dios. ¿Cómo no sabía nada de Dios? ¿Nunca viste el sol? ¿Nunca viste cómo llover? ¿Nunca viste una nube? ¿Nunca viste un árbol? ¿Un animal? Yo lo creo. Dios. Y ahí vemos la sabiduría de Dios. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No van a tener excusa cuando estén delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Cómo lo conocieron? Mirando su creación. No le glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó? Empezaron a andar más en tinieblas, más en tinieblas, más en tinieblas y su mente está embotada. Profesando ser sabios, ¿qué se hicieron? Se hicieron necios. Bueno, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hicieron? Se fueron a adorar a lo que Dios, el hombre creó. En vez de adorar a Dios, el creador, fueron a adorar a lo que Dios creó.
Eso es la necedad. Por eso vemos tantas religiones y tantas sectas. Sectas que adoran a hombres, religiones que adoran a imagen, sectas que adoran a la imagen. ¿Por qué esto? Porque su mente está entenebrecida, son necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios, ¿qué le hizo? Los entregó a la inmundicia, los entregó a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios dice, bueno, están bien así, no quieren adorar a mí, bien, adoren eso. Adoren, pero van a ir de mal en peor. ¿Cómo va el mundo? De mal en peor. ¿Por qué? Porque el hombre decidió adorar a lo creado, no al creador. ¿Ah? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a la criatura, antes que el creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, ¿por qué el mundo va de mal en peor? Porque el mundo decidió adorar a lo creado, no al creador. Y entonces Dios los entregó, otra vez, 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Pasaba en el tiempo de Pablo, hoy en día también se ve lo mismo. No, ¡ay, qué horrible! No, lo hicimos. Está pasando lo mismo que le pasó, que vio Pablo, que vio Salomón en el tiempo de Salomón. El hombre de pecado se manifiesta siempre. ¿Qué va diciendo el hombre? Que es necio. ¿Verdad? Es lo que está diciendo Salomón. El hombre va manifestando su necedad. Nosotros hoy en día vemos mundialmente, porque tenemos las redes sociales, tenemos en la televisión, tenemos el internet que nos muestra mundialmente la necedad del mundo. ¿Verdad? Ellos, acá Pablo estaba en Roma y veía la necedad de Roma. Pero nosotros hoy en día vemos la necedad del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos, Dios nos ha dado para ver todo el pecado que está en el mundo rodeando, ¿verdad? Y vemos cómo el pecado y cómo el hombre ha avanzado en la necedad. No en sabiduría, sino en necedad. Se va cada vez peor, se va hundiendo. Como que va bajando al infierno, sí, ¿verdad? Cavando su condenación. Y entonces Dios dice, ustedes quieren cavar para su condenación, vayan más abajo. Yo ya no los trato más. Están entregados. Y por eso el mundo va de mal en peor. Dios está enfocado en quién? En la iglesia. Para que la iglesia, en vez de ir para abajo, vaya para arriba. ¿Verdad? Viviendo sabiamente. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando día a día? ¿Vamos cavando como los necios para abajo o vamos caminando hacia arriba? Puede ser que estamos siempre dando un mensaje. El necio, muchas veces el necio es más sincero que el cristiano. Porque el necio demuestra lo que es. Necio. ¿Verdad? Y muchas veces gente religiosa se llama cristiana, se pone la chapa de cristiano, pero va también cavando para abajo. ¿Entiendes? El necio demuestra que es necio. Nosotros, como creyentes, debemos demostrar sabiduría. Volvemos a Eclesiastés. Eclesiastés 10:4. Por eso, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Excelencia de sabiduría o necedad? Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no deje tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar de grandes ofensas. Bueno, acá está hablando Salomón, dando ejemplos para que no actuemos como los necios. Hoy en día, un joven, profesor, le llama la atención al joven. ¿Qué hace el joven muchas veces? Se levanta y dice, pero usted siempre contra mí, ¿por qué no le dice al otro? Siempre contra mí. ¿Qué es eso? Actuar como los necios. Cuando un patrón nos llama, ¿verdad? Un jefe nos llama y nos va a llamar la atención. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace una persona normal? Se levanta y empieza a discutir. Sí, pero usted me ve a mí, pero no mira aquel. Y empiezan a hablar y a maldecir a otros. Aquel llega tarde, aquel roba, aquel miente, aquel se ríe de usted, ¿verdad? Y eso no lo ve usted. Pero Salomón dice, no contestes así. No andes así. No hagas eso. Actúa como los sabios. Los necios son impacientes, irrespetuosos. Están esperando para que pase algo para explotar. Así andan necios, ¿verdad? Ya lo vimos en Proverbios. Un creyente debe demostrar en situaciones difíciles la sabiduría, actuar sabiamente, con mansedumbre, no con ira, ¿verdad? No explotar. ¿Podemos enojarnos? Sí, nos enojamos. Todo ser humano se enoja. La Biblia dice, no nos dice nunca, no se enojen nunca porque pecan. No, la Biblia dice, airaos
pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Podemos enojarnos porque no nos cae bien lo que nos está diciendo, pero él dice, no explotes, actúa con mansedumbre. Aplaca la ira, no podemos echar más leña al fuego, porque un palito, una mala contestación, va a generar ¿qué? Más fuego, más problemas. Entonces no debemos de mostrar necedad, debemos de mostrar sabiduría. Romanos, capítulo 12, otra vez volvemos a Romanos. Como dije, Pablo se ve que estaba conectado con Salomón. Y el mismo espíritu, ¿verdad? Por eso. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen. Y acá nos está hablando Pablo de cómo andar sabiamente, los deberes cristianos. ¿Verdad? ¿Cómo debo andar sabiamente? ¿Cómo debo contestar? Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. No debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Gozado con los que se gozan, llorado con los que lloran. El mundo, a una persona le va mal, pierde el trabajo, pierde la esposa, pierde algo y ¡ah, ya cayó, qué bueno! El cristiano no se goza con esas cosas, ¿verdad? O no sé si le ha pasado haber escuchado a ustedes, bueno, nosotros antes cuando estábamos en el mundo también capaz que hicimos lo mismo. ¡Ah, qué bien! Tenía que caer la justicia, qué bien que le fue mal, qué bien que le pasó esto, qué bueno. Bueno, dice Dios, no, antes era así, pero ahora no. Ahora debemos gozarnos con lo que se goza y llorar con lo que lloran. Está llorando esa persona, ve, consuélala, llora con ella. Jesús lloró, los hombres lloramos. Es lo que estamos aprendiendo de nuestro hermano Carlos cuando nos manda la meditación. Los hombres lloran, ¿verdad? Jesús lloró. El hombre perfecto, ¿quién era? Jesucristo. ¿Y lloró? Sí, lloró. Así que es de hombre llorar. Es de hombre llorar, ¿verdad? Así que no, cuando lloremos con otros no nos sintamos menos, sino tenemos que sentirnos sabios, porque eso hace los muy sabios. El Señor Jesucristo fue el hombre más sabio que tuvo en la tierra y lloró. ¿Ah? Lloró con lo que lloraban y se gozó con lo que se gozaban. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. ¿Con quién? Con los sabios. No podemos estar... Yo conozco gente que dice ser cristiana y vive más con lo... desea estar más con la gente del mundo que la gente con los hermanos de la iglesia. Y la Biblia dice, actúa como sabio, no puede desea estar más con los necios que con los sabios. Y son los deberes que tenemos como cristianos. Sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en vuestra propia opinión. Es lo que está diciendo Salomón. Cuando alguien te hable, no discuta, sino trata de estar manso, humildemente. No estés dando tu opinión, sino escucha. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No busquemos problemas, sino estar en paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Todo lo contrario a lo que nos enseña el mundo. Si no te vengás, sos un flojo, sos un jodido, le tenés miedo. Vengate, vengate. Así actúa el mundo. El sabio, ¿qué hace? Mi padre se va a vengar. Dejá quieto que mi padre se va a encargar del mundo. Yo me tengo que ocupar de ser sabio, no andar vengándome de los demás. Así que si tu hermano tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo que nos está diciendo Salomón, ¿verdad? En el versículo 4 de Eclesiastés. Primera de Juan 4:4. Tú vas a decir, pero es él, culpa de él, culpa del jefe malo que me dio, culpa que estoy en este mundo. Y ahí va, ¿verdad? Es que quiere justificar el pecado y va echando la culpa a los demás por el pecado de él. Miren lo que dice Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. O sea, está hablando del mundo y de las cosas del mundo, de las personas del mundo. Ustedes ya vencieron. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿tenemos el poder para vencer? Sí, porque es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. El espíritu que está en mí es mayor que mi jefe, es mayor que Satanás, es mayor que todos los demonios, porque Cristo está en mí y Cristo venció en la cruz. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, venció a todos. ¿Se entiende? Y si yo digo que lo tengo dentro de mí, yo soy vencedor. Yo caigo en necedad porque yo quiero. No por culpa, porque yo quiero.
mi Salvador venció. Entonces no puedo dejarme dominar por el enojo, porque el Espíritu Santo debe dominar el enojo. Cuando el enojo domina mi cuerpo es donde caigo, ¿verdad? Donde caigo y no actúo sabiamente. Volvemos a Eclesiastés 10:5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Bueno, está observando Salomón las autoridades, a pesar que también era un gobernante. ¿Qué está diciendo Salomón? Que se equivocaba. ¿Saben qué? Una persona sabia, un sabio, confiesa que no sabe nada. Confiesa que no sabe. Es una persona sabia. Una persona necia se cree que sabe todo. Entonces, una persona sabia dice, yo no sé nada. Un cristiano, ¿qué dice? Yo no sé nada. Estoy conociendo. Recién estoy conociendo. Dando los primeros pasos en el cristianismo, conociendo a Dios. ¿Lo conocí a Dios? Sí, pero lo estoy conociendo. No es que lo conozco 100%. Bueno, Salomón mira a los gobernantes y se da cuenta que los jueces se equivocan, la policía se equivocan, los políticos se equivocan, ¿verdad? Los cristianos nos equivocamos, todos nos equivocamos. Aunque estamos representando a Dios, todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en no equivocarnos, a no descuidar la sabiduría. Versículo 6. La necedad está colocada. ¿Qué miró Salomón de los gobernantes? La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Saben qué dice Salomón? La necedad está arriba. La gente poderosa está abajo, dominada por la necedad. ¿Verdad? Dominada por la necedad. Los poderosos, los ricos, son aquellos peores, los que están gobernados por la necedad. ¿Y saben quién imitan a la gente? ¿Quién imita a la gente poderosa? Los que están abajo. ¿Se entiende? Los políticos, los futbolistas, los empresarios, los actores, tienen fans, ¿no? Hoy en día son fans, se llama. Tienen seguidores. Y bueno, ¿y qué están mirando esos seguidores? ¿Cómo se tatúan? ¿Qué se ponen los hombres? ¿Se ponen qué color se pinta el pelo? ¿Cómo se ponen los aros en la oreja? ¿Se entiende? ¿Cómo cambian de mujeres? ¿Cómo los hombres se acuestan con hombres? Es normal, está bien que lo hagan. Es normal. ¿Qué hacen? Son profesores de necedades, la gente poderosa. Al pueblo que lo sigue. Por eso cuando el rey caía en necedad, caía en pecado, el pueblo era afectado. ¿Por qué? Porque el pueblo no seguía. ¿Se entiende? Y bueno, es lo que está mostrando Salomón, ¿verdad? Los niños y los jóvenes siguen y consumen todo lo que hacen estos poderosos. Todo lo que hacen estos poderosos y lo quieren imitar. Por eso ellos, hoy en día, un hombre que ande con un hombre es tan normal. Una mujer que mata al hijo, está normal. Está bien, no lo quiere que lo mate, está perfecto. Es normal. Porque si el actor, la actriz, si el gobernante tal lo hace, está bien que lo haga, es normal, ¿verdad? Es normal la necedad para el mundo, pero para nosotros no debe ser normal. No debe ser normal, ¿verdad? Nosotros damos un camino opuesto a la necedad, porque andamos en la sabiduría, andamos en la luz, andamos dando sabor a un mundo que nos da sabor. Efesios, otra vez volvemos a Pablo. Efesios capítulo 5, versículo 15. Y por eso Pablo no habla a la iglesia, dice, andad como hijos de luz. No anden como los necios, mirando y siguiendo hombres y siguiendo poderosos que están siguiendo a la necedad. Anden como hijos de luz. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia como andéis. Es una orden, no es, che, si quieren, ustedes vean ahí. Si están un poquito de necesidad no pasa nada. No, dice Pablo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Es una orden. Aprovechando bien el tiempo. Y acá empieza a dar todo el capítulo 5 hablando, ¿verdad? Cómo anda una persona sabiamente. Y empieza a hablar cómo anda, ya lo hemos estudiado esto en nuestra página de YouTube, ahí estudiamos el libro de Efesios, capítulo, versículo por versículo, cómo debe andar un cristiano andando en la luz, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en un día malo.
Qué horrible, qué mundo malo vivimos. ¿Y cómo estás viviendo tú, hermano? Hermana, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás aprovechando el tiempo? ¿Viviendo en la luz? No escondido en tu casa. Porque si tenemos que hacer luz, ¿dónde vamos a hacer luz? Sí, obviamente en nuestra casa tenemos que hacer luz. Pero tenemos que salir de nuestro hogar, de cuatro paredes. ¿Verdad? La iglesia tiene que salir. Por eso Cristo dice, ir por todo el mundo. No dijo, escóndanse para no contaminarse, no. Ir por todo el mundo, salgan. Salgan de aquí. Salgan de aquí para hacer luz. Por eso el capítulo 5 de Efesios nos habla, ¿verdad? Que aprovechemos bien el tiempo, por tanto no seáis insensatos. Versículo 17. Cuando actuamos como los necios, actuamos insensatos. Somos actuando neciamente, así actúa el mundo. Son insensatos a Dios, a la palabra de Dios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué estamos haciendo día a día que venimos y nos congregamos? Estamos estudiando la voluntad de Dios. Cuando yo no la hago, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando como un insensato, como un necio. ¿Se entiende? Y actuar como los necios es pecado. Y todo el capítulo 5 hasta el capítulo 6, al terminar, el capítulo 6 nos habla cómo vivir en luz, cómo vivir en sabiduría. Un cristiano cómo debe vivir en sabiduría. No se olviden, léanlo, para no olvidarnos de lo que Dios ya nos ha enseñado en Efesios. Por eso el versículo 21, 5:21 de Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sométanse en el temor a Dios, ¿verdad? Todos debemos estar sometidos, todos sometidos a la Escritura, viviendo sabiamente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo tenemos que estar sometidos a Dios? Si estamos sometidos en el temor de Dios porque estamos andando en la sabiduría. ¿Se entiende? Está todo conectado, en la Biblia está todo conectado, me encanta. Eclesiastés 17. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Todo el mundo al revés, ya lo vimos, ¿verdad? Al revés, ya Salomón nos enseñó lo que él vio, que no había justicia en este mundo, todo era al revés, ¿verdad? Salomón dice que ya en este tiempo se veían cosas anormales, siervo a caballo. Bueno, en el tiempo de Salomón tener un caballo era como tener un auto, bueno, una Ferrari hoy en día. ¿Se entiende? No solamente por tener el caballo, sino la mantención del caballo. Había que darle de comer, ¿verdad? Las cosas que necesita el caballo. Y bueno, un siervo, un esclavo no podía tener un caballo. Pero Salomón mira y dice, hay esclavos que tienen caballo. Y príncipes, personas que tienen poder adquisitivo que no lo pueden tener. ¿Qué pasa? Estamos en el mundo al revés. ¿Qué pasa hoy en día? No vemos personas, muchas veces delincuentes, que pasan en cada vehículo y dicen, wow, y el presidente tiene ese vehículo y este hombre, porque vende droga o porque anda haciendo cosas delinquiendo, tiene un buen pasar, un buen chalet. Hace poco digo, hace unos años, no cayó un delincuente que tenía hasta un zoológico en la casa, ¿no? Tenía un chalet, zoológico, no tenía no sé cuántos autos de lujo, Ferrari, que capaz que nuestro intendente no lo tiene, ¿se entiende? Y no lo vemos eso. Lo que pasó y vio Salomón, lo vemos nosotros también. No es algo, no, nosotros lo vemos, ¿verdad? Vivimos en un mundo que no es justo. Muchas personas son impías y les va bien y tienen todo. Y el que estudia, el que se esfuerza, el que trabaja, muchas veces no llega a lo que tienen las personas impías. Y bueno, vivimos así en un mundo impío. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tirar la toalla, vivo como los necios, dejo de trabajar, vendo droga, voy a actuar, voy a matar gente. No. Dice Dios, tú no descuides la sabiduría. Déjalo ellos. Yo me voy a encargar de ellos. Si no me encargo acá en la tierra, me voy a encargar en la eternidad. Tú continúa sabiamente. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 18 al 19. 4, 18 al 19 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer el bien. A pesar de lo que nos va mal, nos va a hacer mal, tú haz el bien. De lo que te hagan mal, dice Dios, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Así que bueno, segunda de Pedro 3,
7 al 14. Dice así, 2 Pedro 3, 7 al 14. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué están guardados? Guardados para el fuego en el día del juicio. El hombre no va a destruir. Acá está. El hombre no va a destruir la tierra. Hay la contaminación, que prenden fuego, que contaminan. Van a romper, se va a destruir el mundo. La Biblia dice, no, no, no. Este mundo está destinado, guardado para el fuego en el día del juicio. ¿Y de la perdición de quién? De los impíos. Los impíos y este mundo está guardado para la destrucción. Así que no nos preocupemos por ellos. Ellos están guardados para eso. Nuestro deber, preocupación es no descuidar la sabiduría. Más, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, aquel que no esté preparado va a estar como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella harán serán quemadas. Así que para eso está destinado el mundo. No nos preocupemos por lo que pasa en el mundo. Tenemos que preocuparnos por nosotros, la sabiduría, y qué testimonio estamos dando y qué mensaje estamos dando, ¿verdad? Nuestra preocupación para el mundo es predicar el Evangelio. Y después el mundo se va a destruir, se van a matar, que se maten. Dios va a encargarse del mundo. Dios va a destruir este mundo, ¿verdad? A veces vemos al mundo cómo se preocupa, la contaminación, y ponen cosas en las redes, ¿verdad? La contaminación. Nosotros ya sabemos que este mundo está reservado para que Dios lo destruya. Por eso nosotros no estamos pendientes de este mundo. ¿Qué estamos pendientes nosotros? De la nueva Jerusalén, de las cosas nuevas que Dios va a hacer, cielo nuevo y tierra nueva, de la ciudad de Dios, yo vivir con Dios ahí, no de este mundo, porque este mundo está reservado para ser destruido, juntamente con los impíos. No perdamos el foco que tenemos que tener, ¿verdad? Porque a veces estamos tan metidos en un mundo que está tan metido en la necedad que el cristiano también cae en la necedad y se preocupa por lo que se preocupa el mundo. Eclesiastés 18. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá a la serpiente. Bueno, el impío hace trampa, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto es la necedad en acción. La necedad en acción. Voy a hacer una trampa para que caiga el enemigo. Cuando quiere acordar cae él, ¿verdad? Voy a hacer un vallado para que no entre la serpiente. Y la serpiente entra igual y lo va a morder, ¿verdad? Así actúa el necio. Vivimos en un mundo inseguro, en un mundo donde reina el mal. Bueno, el cristiano, ¿cómo anda? Como el mundo. Ay, qué miedo esto, qué miedo aquello. Ay, que no voy a andar por el barrio aquel, no voy a andar quizás en este barrio porque capaz que me pegan un tiro. No voy a salir porque capaz que me hacen mal. ¿Y qué? Si no hacen mal, ¿qué? Si vamos a predicar el Evangelio y nos matan. Bienaventurado soy, dice la palabra. Bienaventurado soy, moriste predicando el Evangelio. ¿Se entiende? El mundo dice, no, no vayan, ni la policía entra ahí, pero el Evangelio tiene que entrar. Porque el Evangelio es poder de Dios. Así que tengamos presente, ¿verdad?, que no actuemos como los necios. El necio se cuida, se cuida, se cuida, y muchas veces son los primeros que caen, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos delincuentes que andan armados, de repente viene otro delincuente y lo mató? ¿Y de qué le vale tener tanta arma y tanta seguridad, tantas cámaras, tantas cosas, si viene otro y lo mató? Nosotros estamos preocupados porque tenemos una mirada mucho más grande. No miramos como el mundo, sino tenemos una mirada mucho más arriba, superior, mirada eterna, no mirada a este mundo que está preparado para ser quemado. Sí nos preocupamos por las almas de este mundo, por eso le predicamos el Evangelio. Así que tengamos presente, ¿verdad? Romanos 7, 15, otra vez Pablo, parece que está tan conectado con Salomón. Romanos 7. Me encanta ver cómo lo mismo que da a entender Salomón, Pablo también lo enseña a la iglesia. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él no solamente tenía que pelear con la maldad del mundo, sino con su necedad.
¿Se entiende? Porque a veces miramos, no, el cristiano nunca peca. El cristiano no puede enojarse. El cristiano no puede pensar mal. Pablo, que era un hombre que estaba enseñando a otro, un apóstol, elegido por Dios, se da cuenta, y nosotros tenemos que darnos cuenta, que el mal está en nosotros. Y si versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? La necedad que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué hay en mi carne? Necedad. Porque el querer el bien está en mí. Porque el querer el bien está en mí. Pero no el hacerlo. Yo pienso hacerlo bien. Pero mi carne, no Verónica, ni mi hijo Matías, ni mi hermano Sisto, sino mi carne me impulsa a hacer lo malo. Yo, mi carne. Porque no hago lo que, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pablo lo está diciendo. ¿Y nosotros no vamos a caer en esto? ¿No vamos a tener esta lucha? Sí, vamos a tener esta lucha. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. ¿Qué se da cuenta Pablo? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sincero el hombre no. El salmista cuando hablaba, ¿no era sincero? ¿No decía lo mismo? El mal está en mí, Señor. Ayúdame. Y esto es lo que tenemos que ser como cristianos nosotros, auténticos, no hipócritas. Porque a veces escuchamos, como decía el Señor a los fariseos, largas oraciones, ¿verdad? Largas oraciones. ¿Y saben lo que están haciendo? Dice el Señor, están recibiendo mayor condenación. ¿Por qué no eran sinceros? No había esta sinceridad. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, dice mi carne, que se revela contra la ley de mi mente. En mi mente está la ley de Dios. Un cristiano tiene la ley de Dios en la mente, ¿verdad? Pero ahí la carne se hace un pinochet, ¿cómo es que se dice? Se revela contra la mente. Hace un golpe de estado, un golpe de mente. La carne hace un golpe de mente, ¿verdad? Dice, pero veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era una lucha que tenía el hombre. Un hombre de Dios. Esa misma lucha la vas a tener tú y la voy a tener yo. Salomón también la tenía. David la tuvo. Pablo la tuvo. Así que bueno, no vamos a estar exentos de esta lucha. Todos los días vamos a estar luchando. Todos los días. Todos los días. Cuanto más nos acercamos a Dios, veo más mi bajeza. ¿Por qué hablamos del pecado? Porque hablamos de nuestro pecado. Y vemos la grandeza de Dios, los atributos de Dios. Si yo no hablara del pecado, no voy a ver la misericordia de Dios, el perdón de Dios, no voy a ver cómo Dios me soporta, la paciencia de Dios. ¿Se entiende? Seguimos. Eclesiastés 19. Quien corta piedras se hiere con ellas, y que parte leña en ello peligra. Bueno, el que trabaja en piedra tiene peligro, ¿verdad?, de cortarse, igual que va a cortar, leña. Se puede pegar con el hacha, o puede cortar el palo y el palo volar y pegarse en la cabeza. A mí me pasó cuando yo cortaba leña, inexperto, en la casa de mi abuela, agarraba el hacha y pensaba que era cortar, nomás bajar el hacha y darle. Cuando ponía mal el palo, en falso, el palo pegaba y me daba con el palo en la cabeza, ¿verdad? Bueno, pero muchas veces somos así también los cristianos. Nos damos con el palo en la cabeza porque no actuamos con sabiduría, ¿verdad? Nos cae la necedad arriba. Vamos con el hacha y actuamos con fuerza en vez de actuar con sabiduría. Acuérdense que mejor es la sabiduría que la fuerza. Por eso tenemos que actuar. Y acá después más adelante lo dice Salomón. Vamos y actuamos con la fuerza, de los golpes, así, de lo bruto. Como todo macho, ¿verdad? Que pensamos que cuanto más brutos somos más machos. Pensamos que lo que estamos demostrando, más necedad. Más necedad. Yo soy macho, hago uso fuerza y ve. Más necedad estamos mostrando. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal. No sé, a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Quiero levantar algo, ¿verdad? Y lo levanto y te ataco poder. Y lo levantamos, sí, buenazo, pero después de la noche nos duelen los riñones, nos duelen las caderas, ¿verdad? Nos duelen los brazos. ¡Qué horrible! ¿Qué pasó? Y actuaste como los necios, muchachos. En vez de esperar que te ayudaran, actuaste vos solo. ¿Quién te va a ir para ayudarte? ¿Por qué no? Muchas veces mi esposa me dice, ¿por qué no esperaste la ayuda?
¿Por qué actuaste solo? Ah, porque ya actuaste como un necio. ¿Quién recibió el dolor del cuerpo por actuar en ese momento? Vos te hiciste mal. Por eso Gálatas 6, otra vez Pablo, Gálatas 6, nos habla, versículo 4 al 10, 6, 4 al 10, dice así: cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, mirá lo que estás haciendo, examínate, dice Pablo, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Bueno, te instruyeron en la palabra, hacelo, muchachos. Hágalo. Tenemos buena enseñanza, tenemos buena... Bueno, ¿y por qué no la hacemos? Porque estamos actuando como los necios, porque no la creemos. Mucha gente sabe la palabra, la memoriza, pero cuando llega el momento, no la dice, no la hace. ¿Qué es eso? No la cree. ¿Se entiende? Porque si tú estás siendo instruido, Pablo dice, haz lo que te he enseñado. A mí me pasó varias veces en la policía. Muchas veces tenía que actuar y yo sabía lo que decía la ley y dudaba. ¿Saben qué? Hacía mal el procedimiento y el procedimiento era yo, porque hacía mal las cosas. Lo mismo el cristiano. Una persona nos pregunta algo y si yo lo sé y no lo digo, ¿qué estoy intentando entender? Que dudo. ¿Se entiende? Dudo de la palabra de Dios. ¿Y eso qué es? La duda es pecado. Entonces, Pablo dice, el que haya enseñado la palabra, hágase partícipe de toda cosa buena, el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, el que siembra para la carne, ¿qué va a recibir? Corrupción. ¿Va a estar sembrando para la carne? Corrupción. ¿Qué es lo que estamos viendo en Corinto? ¿Qué estaba sembrando la iglesia de Corinto? Para la carne. ¿Y cómo estaba la iglesia de Corinto? Súper espiritual, no, súper carnal, ¿se entiende? Si nosotros sembramos para la carne, vamos a ir mal y peor. Vamos a actuar como los necios, como dice Salomón. 10:10 de Eclesiastés. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es lo que estamos hablando hoy del hacha. ¿Ah? El hacha, si le falta filo, ¿qué le agregamos nosotros? Nosotros somos tan sabios, los hombres. Fuerza, dale que te falta fuerza. Y ahora, ahí se la firma, ¿verdad? Y pasa más trabajo, se cansa más. ¿Qué hace el sabio? No, mira el hacha y dice, pero ¿cómo está el hacha? Le falta filo, lo voy a afilar. Mientras el necio le está dando contra... Le da, el sabio va y afila el hacha, entonces levanta el hacha y solamente con el peso del hacha, ¡plac!, corta el tronco. Mientras el necio le da. Amigo, le falta filo, no importa, yo tengo músculo, tengo fuerza. ¿Saben qué? Así actúa el necio, la fuerza. ¿Y los resultados? ¿Quién tiene mejor resultado? El necio se cansa más, rinde menos, el sabio se cansa menos y rinde más. ¿Se entiende? Es lo que está viendo Salomón. Actuar con sabiduría. Por eso no debemos descuidar la sabiduría. Eclesiastés 10:11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. La palabra de un necio es como una serpiente venenosa. Lo que hace mal, envenena. Cuando nosotros hablamos, decimos mal, ofendemos a otro. ¿Para qué lo ofendemos? Para herirlo. Nuestras palabras no deben ser para herir, sino para edificar. Cuando le contestamos mal a nuestra esposa, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un hijo, ¿qué estamos haciendo? Ofendiéndolo. ¿Qué estamos haciendo? Como la serpiente, tirándole veneno. ¿Verdad? Eso es lo que hacen los necios. Pecan. ¿Entiendes? Nosotros no podemos actuar así porque pecamos. Porque en vez de ayudar al alma la destruimos. Somos como la víbora que está navegando veneno. Entonces no debemos descuidar nuestro hablar, la sabiduría. Porque si la descuidamos vamos a caer. Y en vez de estar haciendo luz, en vez de estar haciendo sal, estamos haciendo tinieblas y poniéndole el pie para que tropiece a otra persona. En vez de ayudarla a llevarla a Cristo, la estamos poniendo para que caiga en el mal. Y nosotros estamos provocando el mal. En vez de provocar el bien, estamos provocando el mal. Por eso Salomón dice, no descuides la sabiduría. Bueno, ya vimos cómo
nosotros como cristianos ya tenemos el Espíritu, tenemos la sabiduría, simplemente tenemos que vivir la sabiduría. Tenemos la enseñanza, simplemente tenemos que aplicarla, creerla, primeramente creerla, porque podemos anotar, yo puedo estudiar, tengo no sé cuántas hojas en casa, ¿verdad? Tengo cantidad, pero cuando llega el momento de la prueba, ahí está la sabiduría. Ahí tenemos que demostrar lo que sabemos y la enseñanza que recibimos. ¿Cómo vivimos? Bueno, la enseñanza que recibimos se ve cómo vivimos, cómo hablamos. Tenemos una buena enseñanza, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Estás mejor espiritualmente? Bueno, ojalá así sea, hermano. Ojalá así sea, ¿verdad? Que la iglesia cristiana de Uranio y tu iglesia vaya creciendo en sabiduría, no solamente por conocimiento, sino porque estás haciendo lo que tu pastor, lo que tu maestro te está enseñando. Que así sea, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia individualmente, oh Dios, a no descuidar esta salvación, a no descuidar la sabiduría que tú nos has dado, Señor. El Espíritu Santo que está morando en nosotros. Padre, a no contristarlo, a no estar haciendo lo incorrecto, sino estar haciendo lo correcto, pensando lo correcto y hablando lo correcto. Oh Padre, ayúdame porque sé bien, Padre amado, que no soy perfecto. Sé bien, Padre amado, que necesito más de ti. Y necesito crecer más, Padre amado, porque soy consciente que no sé nada. Estoy dando los primeros pasos, Padre. Señor, ayúdame. Oh Dios, a actuar sabiamente. Lo poquito que tú me has enseñado, vivirlo para la gloria de tu nombre. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas también. Y ruego por aquellas almas que no te conocen, para que, oh Dios, esta palabra esté obrando en su vida, para salvación. Te lo ruego, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros, por orar, por compartir. Y bueno, hermanos, tenemos trabajo para hacer. No descuidar la salvación que Dios nos regaló, que a su Hijo le costó todo, todo. Así que debemos actuar sabiamente ahí, así que no descuidamos nuestra salvación. Muchas bendiciones, que pasen bien. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado.